Vamos a continuar con la presentación de Israel Luna. 15 minutos. Claro. Bueno, a continuación voy a presentar el avance de la ley titulada Política Industrial y Escalamiento Productivo en la firma manufacturera del sector eléctrico electrónico de Baja California, México, 1994-19. Directora de tesis, la doctora Beatriz Paloma Sánchez Cruz. No, durante este trimestre hubo muchas actividades que realizar y entre esas actividades pues fue que tuve la oportunidad de enfocarme en uno de los temas, uno de los apartados que más me habían comentado, ¿no? La parte de cadenas globales de valor. Lo que se me había dicho particularmente es que tenía que complementar ese subtema que se encuentra en el capítulo 2. Y precisamente lo que hice fue vincular el trabajo extraacadémico con el trabajo de la tesis. Y bueno, antes que nada les voy a presentar los capítulos o la estructura de la tesis, como se tiene hasta ahora, ¿no? Actualmente vamos hasta el capítulo 3. El capítulo 4 es el que nos falta por empezar y concluir. Al avanzar sobre cadenas globales de valor fue bastante útil por varias cosas. Y una de ellas, y la primera y fundamental, fue darle sentido a por qué en el capítulo 1 revisamos a los institucionalistas, a los neoclásicos, a los escuelas de Palina y a los relacionistas, ¿no? En algún momento durante el primer de mi coloquio, pues se me hizo la observación de que por qué metí esas 4 escuelas de pensamiento. Cuando yo empecé a trabajar la parte de cadenas globales de valor, me encontré sobre todo con que cuando los autores principales de cadenas globales de valor vinculan la parte de las cadenas con las instituciones, hablan particularmente de los institucionalistas, ¿no? Del esquema y la idea que tienen ellos de una institución. En ese sentido, pues fue fundamental que se incluyera en el capítulo 1, donde además se ponen a discutir. Después, los mismos autores de cadenas globales de valor, los principales exponentes, nos hablan del modelo ISI, cómo se pasó de un desarrollo al interior de las naciones a una economía capitalista, un capitalismo internacional, perdón. Y ya aparte de los regulacionistas franceses y los neoclásicos, bueno, nos han servido sobre todo para entender en términos generales cuál es la visión que se tiene acerca del mercado como una institución fundamental para el desarrollo de una nación, o bien las instituciones como un acuerdo macroeconómico generalizado, ¿no? En esa parte, lo que hicimos fue centrarnos sobre todo en la parte de encadenamientos productivos, cadenas globales de valor, a 2.2, y no lo pude concluir, no lo envié, pues ahí ya casi está, ¿no? En la 2.3.1, cadenas globales de valor, creo que es el sistema de innovación, que es precisamente donde lo que hago es vincular lo global y lo local, ¿no? Las cadenas globales de valor y los clústeres locales. En ese sentido, teniendo en cuenta que la problemática que identificamos fue precisamente que los proveedores locales en México, particularmente en Baja California, del sector eléctrico electrónico, tienen grandes dificultades para vincularse a las grandes empresas proveedoras. Entonces nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué elementos en términos de política industrial son necesarios para la incorporación de la pyme manufacturera mexicana a la cadena global de valor del sector eléctrico electrónico, California, y adicionalmente los gastos de escalamiento productivo? La hipótesis que planteamos nosotros es que la política industrial que se ha llevado a cabo en México se ha caracterizado por la promoción del clúster, ¿no? En ese sentido, lo que se ha llevado, bueno, lo que se ha realizado es una política industrial de no hacer política, como alguna vez me mencionaron, y este esquema lo que ha generado es que precisamente no se generen vínculos locales. La idea general de que los clústeres por sí solos van a generar encadenamientos no ha sido suficientes para que los proveedores adquieran capacidades y puedan vincularse de mejor manera a los líderes de las cadenas globales de valor. Así, nuestro objetivo general es determinar, en términos de política industrial, qué elementos son necesarios para la incorporación de la pyme manufacturera mexicana a la cadena global de valor del sector eléctrico electrónico de California y adicionalmente lograr su tratamiento productivo. Bueno, ya después del resumen de lo que ya presentamos en la lectura, voy a pasar a la parte que estuvimos trabajando. Tuve la oportunidad de tomar un curso de bibliometría y eso me sirvió mucho, sobre todo para eventualmente poder revisar la parte de cadenas globales de valor, los artículos seminales. Obviamente son muchísimos artículos seminales, pero bueno, uno lo que hace es hacer una revisión y trata de rescatar aquellos que son fundamentales.
revisé muchos más, pero bueno, no todos formamos parte al final de la investigación porque sería demasiado. Y tal vez, no solamente se habla de cadenas globales de valor. Y entonces lo que hice fue referirme sobre todo a las bases de las cadenas globales de valor. Revisamos a Yerefi, a Humphrey Sturgeon, revisamos otras partes, ¿no? A Peter por ejemplo, en la parte de sistemas de innovación y cadenas globales de valor. O sea, hicimos una lectura bastante completa y esto se nos fue relativamente el tiempo. Y después lo que hicimos fue pues intentar, ¿no? Resumir todo lo que se había realizado, que fue relativamente complejo, encontrar alguna manera de llevar a cabo pues, el esquema de lo que son las cadenas globales de valor, resumirlo y que no se extendiera demasiado en el capítulo. Básicamente, y en lo que realizamos y de lo que trató el capítulo, fue de hablar primero de cadenas globales de mercancías y su paso a las cadenas globales de valor, ¿no? Podemos hablar de que las cadenas globales de mercancías o las cadenas globales de valor o este capitalismo internacional tiene su existencia en el tiempo muy remoto, en el siglo XVII, por ejemplo, siglo XVIII, cuando los grandes imperios lo que hacían era precisamente extender sus influencias políticas y económicas, sobre todo a otras naciones, con la finalidad de obtener recursos de forma más barata, mano de obra, o por ejemplo, tener mercados cautivos. En este caso, pues esa idea de capitalismo internacional se ha extendido a lo largo pues, de muchos periodos, ¿no? Con altas y bajas en el sentido de que pues, a veces las naciones se cierran más al comercio internacional y procuran de una forma u otra enfocarse en sus mercados. Sin embargo, con el ocaso del modelo fordista de desarrollo, lo que pasó fue lo que a mí me gusta llamar, aunque no está del todo bien dicho, que la economía internacional, el sistema global se quedó huérfano de un esquema de desarrollo que le permitiera de una forma u otra alentar el desarrollo, sobre todo en los países que están creciendo, ¿no? En ese sentido, y posterior a ello, pues lo que pasó fue que las naciones que se enfocaron en las exportaciones fueron a obtener beneficios, mayores beneficios, ¿no? Que aquellas que se encontraban enfocadas en el desarrollo interno. Uno de los primeros estudios, y es como de los más básicos que hay que revisar, sobre todo en la parte de cadenas globales de mercancías, es el de Hopkins y Wallerstein, ¿no? En el cual ellos lo que hacen es estudiar, por ejemplo, en este caso ellos revisan la cadena global de mercancías de la producción de barcos. Ellos, primero las cadenas, a los encadenamientos los llaman cajas, y segundo lo que hacen es un estudio de atrás para adelante. Revisan dónde finaliza el producto y se regresan hasta donde empieza. Y aparte de eso, revisan las cadenas que están paralelas a la cadena que estén revisando. Por ejemplo, la cadena de alimentos, ¿no? Que es necesaria para que los productores de la cadena de barcos puedan trabajar adecuadamente, ¿no? Posteriormente, Yerefi y Korbensky, en uno de los libros que coordinaron, donde Yerefi precisamente habla sobre la cadena global de mercancías, nos habla sobre que esta parte de este artículo de Hopkins y Wallenstein estaba bien, pero estaba bastante incompleto porque era poco flexible y no tenía en cuenta muchos elementos que consideraban fundamentales en el capitalismo internacional, sobre todo cambiante, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es cambiar la dinámica que presentaban Hopkins y Wallenstein y nos presentan una dicotomía, ¿no? Las cadenas globales de mercancías gobernadas por productores y las gobernadas por compradores, ¿no? En uno nos habla de una cadena, que es en la de los compradores, donde los productores, perdón, donde los productores gobiernan toda la estructura de la cadena y coordinan las actividades de principio a fin. En la que es gobernada por los compradores, la estructura de la cadena es totalmente distinta, porque los compradores se enfocan más en aquellos elementos que generan mayor valor, por ejemplo, el marketing, la creación de marcas, etcétera, y relegan las actividades de fabricación a las empresas proveedoras, ¿no? Sin embargo, esta dicotomía al final fue complicado, ¿no? Que se pudiera aplicar en todos los sentidos a todas las cadenas globales de valor. Y por ello lo que hicieron fue, junto con Humphrey y Sturgeon, lo que hizo Yerefi junto con Humphrey y Sturgeon, fue desarrollar todavía más el esquema de gobernanza. En ese sentido, lo que hizo fue pasar de cadenas globales dirigidas por productores y por compradores a un esquema de gobernanza donde ya incluía 5 tipos, ¿no? De mercado, relacional, cautiva, jerárquica. Y este nuevo esquema era relativamente más asequible dentro de un esquema de capitalismo internacional, porque pues, permitía de una forma u otra visualizar de mejor manera de qué forma se llevaba a cabo la coordinación de las actividades internacionales. Además, mantener un esquema bastante flexible porque no solamente hablamos, por ejemplo, de que una empresa está vinculada a una cadena global de valor y esa cadena global de valor está dirigida de forma jerárquica exclusivamente,
sino que se mueven a lo largo de estos 5 tipos de esquemas de gobernanza y bueno, lo que permitió fue precisamente que esos conceptos dieran paso a unos... ¿Qué me preocupa? Lo siento, es que me quedé pensando sobre la parte que tenía que explicarles. Esa parte lo que hicimos también fue desarrollar sobre todo los esquemas de gobernanza y escalamiento productivo, porque es con donde mis lectores, sobre todo el doctor Juan Ramiro, me hizo señalamientos en que teníamos que desarrollarlos, ¿no? La gobernanza puede ser definida como la forma, así de forma general, ¿no? Porque pueden encontrar muchas definiciones. Es la coordinación de las actividades que se llevan a cabo dentro de la cadena global de valor. Y el escalamiento productivo es el paso a actividades de mayor valor agregado. Eventualmente, cuando se realizó el estudio de las cadenas globales de valor, se dio paso a el concepto de mercancías, del concepto de mercancías al concepto de cadenas globales, concepto de valor, porque precisamente cuando solo se hablaba de mercancías, de lo que se había limitado porque se referían únicamente a insumos, ¿no? Y había elementos adicionales que no se estaban tomando en cuenta que generaban valor, y eso es precisamente lo que esos autores revisan en esta parte. Y bueno, lo que hicimos fue desarrollar a lo largo del capítulo todos esos elementos y lo que se va a agregar adicionalmente, ya va a ser para la siguiente presentación, es la parte de lo global y lo local, ¿no? Las cadenas globales de valor y los clústeres, la vinculación entre los sistemas de innovación y las cadenas globales de valor, porque si bien las cadenas globales de valor de una forma u otra a partir de la gobernanza podemos hablar de que generan esta derrama, ¿no?, tecnológica o de conocimientos que favorece el escalamiento productivo, también los clústeres, las implicaciones de lo local, tienen un impacto muy fuerte en el desarrollo de las regiones y de las naciones, ¿no? Y bueno, ¿qué es lo que sigue? Ahorita nos hemos estancado un poquito, sobre todo porque estábamos revisando esa parte en el capítulo 4, ¿no? Y lo que sigue para nosotros es elaborar las encuestas a las empresas, tanto pymes como grandes empresas. Esto por un lado. Por el otro lado, vamos a incluir un estudio de economía regional. Vamos a aplicar un modelo SAP con el objetivo de identificar series spillover, de ramas de conocimiento, y ver, ¿no?, si efectivamente, bueno, afirmar o negar nuestra hipótesis y ver si efectivamente o no esta política industrial enfocada sobre todo a los clústeres y a la cercanía geográfica como mecanismo para lograr que las empresas obtengan nuevas capacidades y con eso logren escalar productivamente, pues ha funcionado o no. Actualmente, el trabajo que hemos realizado pues, nos ha permitido también avanzar un poquito en ello. Sin embargo, se quedó tentativamente en diapositiva, ¿no? Todavía hay que redactarlo, arreglarlo bien y estructurarlo adecuadamente para que eso pueda ser presentado en el capítulo 4. Actualmente, bueno, también la idea es elaborar lo más pronto posible las encuestas para que podamos ya concluir el capítulo 4 y tener más o menos el próximo año, tal vez por febrero o marzo, un primer borrador, ¿no?, de la tesis, porque ya lo que nos falta pues, es relativamente la aplicación, captura, determinación de los datos, ¿no?, estudio y análisis, para ver qué es lo que encontramos, ¿no?, cuáles son los hallazgos fundamentales de lo que habíamos investigado. Y bueno, ya como pues, ahorita lo que hicimos fue centrarnos sobre todo en los comentarios y en las partes que habían quedado inconclusas, ¿no?, de otros capítulos. Ya saben que hacer una tesis pues es ir y venir. El capítulo 1 teóricamente pues al final quedó más o menos ahí. Igual hay que revisarlo, no significa que no. El capítulo 2 lo que queremos es concluirlo definitivamente ya para revisar el capítulo 3 y resumirlo un poquito porque fue una de las opiniones que me hicieron y pues sobre todo revisar los apartados de conclusiones, ¿no? En el capítulo 2 ya tienes apartado de conclusiones, pero con estos nuevos elementos pues hay que incorporar nuevas partes, ¿no? Que ya mencioné sobre todo la parte de cadenas globales de valor y bueno, la gobernanza y el escalamiento productivo. Y presentar la conclusión del capítulo 3 para poder dar paso ya finalmente al capítulo final, capítulo 4, seguir avanzando. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias. Doctor especializado en zootecnia Sandoval, pero no tenemos su opción.
Y el otro lector es el doctor Ramiro de la Rosa, de quien sí tenemos evaluación. Puede ver. Como comentarios generales, dice, me parece que el trabajo está suficientemente desarrollado, objetivo, razonable, valor completo de la tesis dentro de un tiempo razonable y alcanzable. En ese trimestre el alumno fue para complementar el capítulo 2, específicamente el punto 2.2, encadenamientos productivos, cadenas globales de valor, la nueva visión del desarrollo. Cuenta 68. Cual encaja perfectamente con el tema sobre los encadenamientos productivos, como son el concepto de gobernanza y el upgrading, es decir, la posibilidad de mejoría a la técnica y de producción de las empresas medianas y pequeñas, parte de la cadena por las grandes empresas internacionales. Esto es tremendamente interesante y complejo, pues está ligado al avance de estas posibilidades, de que tales empresas forman parte de un clúster donde se genera investigación y procesos de referencias teóricas y metodológicas. Hay que definir bien qué método se debe usar para medir el escalamiento, si es que es posible medirlo en las para Baja California. Por lo demás, se puede aplicar a distancia la encuesta pretendida y estructurar el análisis. 2. Se deja abierta la posibilidad de reestructurar el capítulo 3, esfuerzo de síntesis de los cuadros, tablas y datos para darle una manera más tersa a la lectura y comprensión de dicho capítulo. Eso se deja a juicio del alumno. El trabajo se encuentra bien estructurado, se nota la capacidad y el esfuerzo de la alumna y sin duda me parece un resultado satisfactorio. Firma con la cosa. Y tu estudiante lector es César Fuentes. Hola, ¿qué tal? Pues muchas felicidades. O sea, la verdad sí se nota que has reestructurado ciertas partes. Desde un punto de vista, lo último que vimos, que nos presentaste, sí fue un poco más abonar sobre estas teorías institucionalistas, institucionalismo, y sí recuerdo que tu lector te había comentado que habría que profundizar y justificar sobre todo, ¿no? Cosa que sí se hace en esta entrega. Por otro lado, me percaté, digamos, esta profundización del capítulo 2 efectivamente da más luz sobre lo que se quiere hacer y lo que se está justificando a través de la teoría económica, ¿no? Entonces, por esa parte, considero que justamente el capítulo 2 para mí ya estaría bien, así como tal cual lo mandaste, como está estructurado. Respecto a los otros capítulos, pues como bien lo dices, también quiere hacer pues una revisión. Evidentemente no es sencillo, o sea, hay que estarle ahí volviendo, escribir, volver otra vez, porque así es el proceso, así es el proceso, entonces es totalmente comprendible que este trimestre hayas vuelto nuevamente al capítulo 2 y se refleja ahí justamente el trabajo, ¿no? Dentro del capítulo. Lo que me queda un poco de duda, digamos así, es la cuestión de la aplicación de la encuesta, porque recuerdo que nos habías dicho que más que encuesta iba a ser una tipo entrevista, entonces ahí sí me quedó un poco de duda si el siguiente paso sería hacer entrevistas o encuestas, y también más o menos que nos pudieras decir ahora por qué estás eligiendo esos métodos de captura de información, ¿no? Porque cuando leí tu parte sobre la descripción del sector eléctrico y electrónico de Baja California, me parece que, o sea, quedaría más, o sea, no sé, yo lo veo así, pero la encuesta, ¿qué tamaño tendrá que tener para justamente tener esa representatividad, ¿no? De los productores, o en este caso de las empresas, de los empresarios. Entonces solamente me quedó como esa duda.
que todavía no encuentro esa justificación de por qué aplicar una encuesta y por qué no mejor una entrevista. Y respecto al otro que también te habían comentado del sector público, pues o sea, no sé en qué quedó la última vez que nos habías comentado que lo ibas a revisar, si se va a tomar en cuenta o si solamente vas a entrevistar a las empresas del sector eléctrico o electrónico, o si también vas a incorporar algunas encuestas, entrevistas al sector público, ¿no? Entonces, solamente se ¿verdad? Entonces, muchas felicitaciones. Bueno, y cuando, mira, como ahorita no estuvimos revisando esa parte de la, nos enfocamos en la parte de cadenas globales de valor, Ok. fue donde nos quedamos un poquito como rezagados. Entonces, creo que tú me dijiste, ¿no? Que ahí era conveniente hacer las instituciones. Yo eso lo planteé a mi directora y dijo que sí, que estaba de acuerdo, pero que lo fuéramos estructurando y con calma, ¿no? Sí. Para que sea un diálogo, sobre todo con las instituciones relevantes en California y el sector electrónico. Entonces, pues quedó como una idea de algo que se va a aplicar. No se descarta, entonces Claro. sí se puede aplicar. De hecho, es una buena idea porque, pues bueno, ellos tienen la información más, pero Claro. el día a día con las empresas. Sí. Entonces, por eso sí, ya interesante. Respecto a por qué hacemos una encuesta, bueno, mira, es que cuando uno revisa la metodología de cadenas globales de valor, lo que te hace es medir, ¿no? Dónde participa una nación, un sector, cosas así dentro de la cuánto valor agregado generan, cuánto valor agregado van añadiendo a lo largo de un periodo de tiempo, esas cuestiones. Lo que no hay como tal es una forma de medir el escalamiento productivo. El escalamiento productivo lo miden, ¿no? Pues, a partir del empleo, o del valor agregado que van añadiendo a lo largo del tiempo. El problema es que se dejan de lado muchos esquemas que son fundamentales para el escalamiento productivo. En primera, ¿por qué se añade valor agregado? ¿Qué elementos le están añadiendo valor agregado? A lo mejor simplemente, no sé, o sea, realmente no están obteniendo más valor, sino están produciendo más porque pues la empresa filial les dijo, mira, ahora quiero que produzcas esto, ¿no? Siguen realmente sometidos a la cadena. Es cosas que no se puede medir a partir de datos como tal. Eso es uno. Y segundo, la verdad es que los datos están incompletos en muchos sentidos para medir ese tipo de cuestiones. Con la parte de econometría espacial, sí vamos a tratar de revisar un poquito esos elementos, pero pues sí, como te digo, los datos no ajustan, sobre todo para explicar muchas cuestiones, ¿no? Entonces, pues por eso mismo vamos a hacer una encuesta a las empresas con la finalidad de que ellos mismos sean los que nos digan si han podido, primero, vincularse a las series de cuatro, y si han escalado productivamente o no, qué ha favorecido el escalamiento, y si han escalado, qué hicieron, ¿no? Y si no han escalado, pues por qué. De ahí la idea, pues, es explicarnos ya directamente con las empresas. La idea de que fuera una encuesta fue porque, pues bueno, revisamos las metodologías, revisamos bastantes metodologías y casi todas eran con estudios de caso. Algunas que son particular, dos o tres empresas, cuestiones así, ¿no? Y ya también, por ejemplo, Dussel, ¿no? Que es experto en cadenas globales de valor, él decía, y bueno, me dio risa y aparte fue como interesante cuando lo dijo así, que había que embarrarse los zapatos, ¿no? Directamente a las empresas y preguntarle a ellos qué es lo que estaba pasando para determinar, ¿no? Si realmente no había un escalamiento productivo. Y por último, bueno, siempre lo mismo, igual creo que eso es importante. Nosotros queremos medir las de las pymes mexicanas. Entonces, cuando hicimos el estudio de las 270 empresas, nos metimos una por una, sus páginas de internet, directorios, páginas del gobierno, todo, para ver cuáles empresas eran netamente mexicanas. Y entonces el problema es que cuando uno encuentra los datos económicos, miden todas las empresas, todas, y no hacen una separación entre qué empresas son mexicanas y cuáles no. Entonces, si tomamos los datos de esa forma, simplemente, pues se hace un sesgo, queremos medir lo que estamos midiendo. Claro. Por eso mismo vamos a hacer encuestas. Actualmente, pues estamos en discusión de a cuántas empresas vamos a entrevistar, ¿no? Son 15 entre eléctrico y electrónico, y pues a ver a cuántas enviamos, ¿no? La idea también es modificar un poquito la encuesta que estamos realizando para que se pueda calcular fácil, ¿no? Claro. Uno, dos, y ya ir metiendo los datos y que ya vaya saliendo de forma sencilla. Y pues ver cuántas empresas están en disposición de ayudarnos, poniendo la encuesta y pues cuántas, ¿no? Y hay una encuesta, bueno, ya les comentado la encuesta para las pequeñas pymes y una encuesta para las grandes empresas, ¿no? Porque hay que medir las pymes para ver por qué no han podido escalar, ¿sí? Y las grandes para saber por qué, por ejemplo, escogen un proveedor
y no otro. Ujú. Entonces, esa es la idea de los impuestos. Bueno, pues muchas gracias. Sí, creo me aclaraste más las dudas que tenía. Yo tengo una duda. Sí, correcto. ¿Cuál es tu variable? La variable que vas a meter al Morán, al Lisa y al TAC. Bueno, ahorita lo que estábamos metiendo, hicimos algunos avances, hicimos productividad. La productividad, por ejemplo, medida a partir de valor agregado. Y entonces lo que estábamos viendo es si había, bueno, primero, si lo que aparecía era una ubicación geográfica aleatoria o no. Ya, si había una ubicación geográfica aleatoria o no, cuál había sido el cambio de productividad a lo largo de los años. Tomamos el censo económico 2003 y 2018, nosotros comparamos los dos últimos periodos, también los demás, 2008 y 2013, y a partir de ello lo que observamos fue que en un principio, por ejemplo, las entidades que tenían cercanía con otros municipios que existían productivos, altamente productivos, en 2018 ya no lo tenían. Entonces, la teoría, o bueno, la idea de la política industrial lo que nos indicaba era que un municipio que teóricamente fuera productivo y generaba valor agregado, iba a generar que posteriormente otros municipios alrededor, pues más o menos, no necesariamente fueran altamente productivos, pero que realmente tuvieran un crecimiento en la productividad, ¿no? Pero la verdad es que los datos nos han mostrado que no, que realmente muchos municipios que incluso eran productivos en 2003, en 2018 ya no lo fueron. Y eso sobre todo lo hicimos para toda la región norte, porque si solo fuera para Baja California, bueno, son muy poquitos datos, ¿no? Son muy poquitos municipios. Pero ya incluimos toda la región norte, ya se veía de mejor manera esta dinámica. Ya lo he agregado. Y pues en la parte de Baja California sí se notaba mucho el cambio, ¿no? Porque en un principio, por ejemplo, Tijuana no era muy productivo y de repente ya no aparecía, ya no figuraba dentro de ese sistema. Esto lo tenemos ya elaborado, tengo que redactarlo y revisarlo bien, pero pues ya lo llevamos. Entonces, ¿encontraste las operaciones positivas o negativas? Sí, está positivo. Pero me acabas de decir lo contrario. Bueno, sí, me refería a que no se ubicaban aleatoriamente. Y sí había una relación positiva al principio, en 2003, y eventualmente ya no. Entonces, lo que faltaba ahorita es precisamente revisar el modelo SAR, ¿no? Para ver si realmente hubo o no esta derrama español. Aquí están mezclando cosas. Primero es hacer el análisis espacial exploratorio Sí, para un momento en el tiempo. Y tú estás mezclando dos momentos, entonces eso ya es espacio temporal. Entonces hay que ser cuidadoso con las direcciones. Pero una vez que detectas, pasa una regresión. Entonces hay que ser también cuidadoso con la regresión, porque el SAR nada más es una posibilidad. Sí, hay otras tres que dependen de la exploración que hayas hecho. Entonces hay que ser cuidadoso con eso. y sí, precisamente, creo que esto ya lo había comentado la vez pasada, y en eso tenía que ver el documento que me iba a pasar, pero a mí se me olvidó el nombre, y a usted se lo olvidó también, y ya miro la grabación y le dio un correo estos días diciendo que el documento era este, y pues, por todo no perder esas partes, no poder circularlo bien. Gracias. Gracias. Tengo que dar un título. Ah, sí, ahorita. Gracias.